Bueno, vamos a empezar. Primero me presentaré, aunque creo que la mayoría, tanto Albert como a mí, ya nos conocéis. Albert se encarga del departamento de cálculo y lleva más la parte comercial y es quien hará la presentación de esta nueva versión. Y yo soy Ana, que estoy en el departamento de soporte técnico. Para empezar, solo indicaros algunas pequeñas instrucciones de cómo funciona el programa este que utilizamos para hacer los webinars. Es el NetViewer y también supongo que muchos lo conoceréis. En este caso podéis escuchar, pero ninguno de vosotros podrá hablar. Así que si tenéis alguna duda, indicadla a través del chat. El chat aparece a la parte derecha de vuestra pantalla. Veréis que hay un pequeño cuadradito con el código de sesión y demás. Si clicáis en las flechas, se abrirá un panel y entre varias opciones podéis encontrar la de chat. Podéis poner ahí las dudas que os vayan saliendo y si queda algo de tiempo, al final de la sesión resolveremos las que nos parezcan importantes para todos y demás. También que sepáis que estos webinars se van a grabar y los dejamos colgados en la página web, así que si en algún momento queréis volverlos a ver o hay algún compañero que no los ha visto y está interesado en ello, podéis ir a la página web de Construsoft y dentro de la parte de tecla en webinars, ahí encontraréis por un lado todos los webinars que vamos a hacer a lo largo del año y también el link para poderos inscribiros y en este link podéis ver los que hemos hecho y hemos dejado grabados. Así en cualquier momento podéis volver a verlos. También hay otro link donde podéis ver los que hace la gente de Tecla o de Buildsoft y bueno, la única pega es que estos son en inglés. Al ser vídeos igual es fácilmente, los podéis seguir fácilmente, pero bueno, que lo sepáis. Pues por mi parte ya nada más. Os dejo con Albert y ahora podéis ver su pantalla y os explicará lo que son las novedades de esta nueva versión de Diamonds. Hola, buenos días. Bien, soy Albert Jiménez, voy a presentar las novedades de Diamonds. Espero que se escuche bien ahora, he estado hablando como 2 minutos y no se escuchaba, me he dado cuenta ahora. Entonces, lo que estaba comentando es que he resumido las novedades más importantes. Hay muchas novedades, pero he intentado pues, resumir y perder más el tiempo en aquellas novedades que bueno, son más importantes. Me he hecho una pequeña guía, ¿vale? Para no perder el punto. Estas son las novedades que voy a explicar un poco con el programa en vivo y vamos a seguirlas más o menos una a una, con algunos ejemplos cuando sea necesario para aclarar. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues me podéis escribir e intentaremos solventar sobre el modelo en marcha, ¿eh? Bien, la idea es, por ejemplo, novedades de ventanas y modelado por niveles, ¿vale? Esto no es bien una novedad de esta versión, pero sí que es una novedad que presentamos. Y es la posibilidad, como vemos ahora en el programa, de poder trabajar por niveles y poder generar varias vistas. Si recordamos en PowerFrame, habían como unas 3 ventanas y cada ventana, pues en una se podía hacer la geometría, la otra ventana se podía modelar las cargas y la tercera para los diagramas. Pero estas 3 ventanas se podían ver de manera simultánea, pero eran 3 ventanas diferentes siempre. Ahora podemos tener la misma configuración de ventanas, pero cada ventana se puede escoger si es una configuración de geometría, cargas y diagramas. Esto nos puede ir bien por el tema del modelado. Por ejemplo, vamos a poner todas las ventanas, solo tenemos una. Esta ventana puede ser nuestra planta. Bien. Y ahora podemos generar otra ventana. Otra ventana, generar 3 de golpe, que pueda ser pues un alzado. Fijaros que esta segunda ventana que he generado, puedo poner en alzado, pero también es de geometría. No una ventana es de geometría y la otra de cargas, como pasaba en PowerFrame. Aquí podemos escoger cada ventana qué configuración genérica queremos. Por ejemplo, ahora me interesa trabajar en planta en una de las ventanas y en alzado la otra. Entonces yo puedo empezar a modelar, fijaros, en alzado, voy a dibujar el primer pórtico
Y todo lo que voy modelando en este 3D, ¿vale?, se va modelando también en la otra ventana. Entonces, fijaros que si me pongo en el 3D, todo lo que vamos modelando, ¿vale?, lo vamos viendo. Yo puedo ir cambiando la configuración. Y fijaros que he generado, perdón, estaba en metros, he exagerado, por repetir la orden, trasladar 5 metros y 5 copias. Bien, fijaros que lo mismo si seleccionamos elementos, se seleccionan en ambas ventanas. Si pongo un perfil, cualquiera, siempre que se seleccione un perfil en la ventana de la izquierda, también se me selecciona en la ventana de la derecha. Entonces, esta es la gran novedad, que podemos tener varias ventanas, ¿vale?, trabajando en varias vistas diferentes en la configuración geometría. Si quiero trabajar, como hacíamos en PowerFrame, una de las ventanas la activo y le indico que quiero trabajar en la configuración cargas. Entonces, como ya hacíamos en PowerFrame, puedo estar viendo la estructura en la parte izquierda en su configuración de geometría y en la parte derecha en su configuración de cargas. Entonces, aquí puedo trabajar con las cargas, modelar las cargas rápidamente y siempre tengo la ventana geometría para hacer cualquier modificación, ¿vale?, rápidamente. Entonces, en la ventana de la izquierda voy generando nueva geometría y en la ventana de la izquierda voy aplicando cargas. Activo esta ventana, de geometría, dibujo una viga. Y en la parte izquierda, esta viga me aparece y le puedo aplicar la carga que yo quiero. Entonces, esta es una posibilidad que no permitía PowerFrame, el poder trabajar en varias ventanas con la misma configuración. Bueno, esto sería una novedad que ya salió en las primeras versiones de Diamond, la han ido mejorando versión a versión. Y luego también lo que es posible modelar estructuras a nivel de plantas, por niveles. Yo lo que voy a hacer es cerrar esta ventana, solo vamos a trabajar con una. Creo que tenemos un máximo de ventanas, unas 7 o 8, más de 7 o 8 ventanas el programa no permite tener. Y cuanto más ventanas se tengan, el programa se ralentiza un poco más. O sea que siempre que trabajemos con la mínima configuración de ventanas, será mejor, más veloz del programa. Bueno, el tema de trabajar por niveles es otra opción que en PowerFrame pues, no era posible. Y se trata de poder indicarle al software un gestor de niveles. Es decir, yo puedo tener un nivel de cimentación, luego puedo tener un primer nivel que está a esta altura, a 2,7 metros, y luego puedo empezar a modelar en planta. Esto sería ideal para edificios en altura. Fijaros que me pongo una vista en planta, vista superior, me aparece el triedro ya en planta, y fijaros que yo puedo empezar a modelar en la cimentación. Yo en la cimentación puedo venir y dibujar una losa de cimentación en la cota 00. Ya tendríamos esta cimentación, selecciono y le doy formato de losa. Y a partir de aquí lo que yo puedo hacer es modelar en la primera planta, nivel 1, puedo empezar a dibujar pues pilares, vigas, de cada software que quiero ver las partes ocultas en gris. Entonces se me insinúa siempre lo que hay debajo de un nivel para tener una referencia. Y luego lo que puedo hacer es modelar columnas. Y si yo selecciono este icono de columnas, no dibujo líneas y una sección, sino directamente el icono de columna, lo que me generará es un pilar que va del nivel 1 al nivel inferior, que sería al 0. Entonces, solo pinchando los puntos, automáticamente ya me genera unos pilares. También puedo hacer lo mismo con las vigas. Puedo modelar una orden viga que directamente ya me genera una línea con una sección y una capa, aunque yo luego la sección la puedo cambiar, por defecto nos aparece esta viga, esta sección. Bien. Ya tendríamos la primera planta y si nos ponemos en 3D, aquí estaríamos viendo ya
la estructura cómo nos va quedando. Bueno, este gestor de niveles es paramétrico. Es decir, una vez hemos modelado y tenemos todo en la planta número 1, en gestor de niveles yo puedo modificar esta altura. Fijaros que lo puedo poner a 3.5 metros y automáticamente esta cota va a subir con todas las vigas que están coplanares en el plano nivel 1. Fijaros que cuando acepte, repito la orden, 3.5. Fijaros cómo va subiendo toda la estructura, cambio, va subiendo, bajando en función de la cota que yo le quiero indicar aquí. También lo que nos permite este gestor de niveles es copiar. Yo puedo hacer varias copias y automáticamente me va a modelar la estructura en función de las copias. Va a copiar esas plantas. Es decir, yo puedo utilizar esta orden y hacer una serie de copias, por ejemplo, 4 copias. Y ahora fijaros que me ha hecho todos estos niveles, pero también me ha copiado todo aquello que tendríamos en estos niveles. Entonces, esta sería la manera de trabajar y siempre, de manera dinámica, podíamos entrar en el gestor de niveles y cambiar la altura relativa entre plantas. Por ejemplo, el nivel 2 podemos poner 2.5 metros aquí y se va cambiando la estructura. En el nivel 3 también, y aquí vamos a poner 4 metros. Fijaros que la geometría va cambiando en función de este gestor de niveles. También lo que nos permite este gestor de niveles es ocultar niveles para poder trabajar en arcilla. Por ejemplo, si quiero trabajar en el nivel 1, quiero modelar el forjado, entonces puedo ocultar los otros niveles. Gestor de niveles estaría ocultado y teóricamente no lo tendríamos que ver. A ver. Vale. Entonces, esta sería la manera de poder ocultar niveles. Podríamos ir ocultando otros niveles y podríamos trabajar tranquilamente sin tener que ocultar elementos ni utilizar estas herramientas que utilizábamos en PowerFrame. Son las herramientas que también se pueden seguir utilizando, pero ahora estaríamos trabajando tranquilamente en este nivel y podríamos modelar. El tema de renderizados, ya sabéis que desde la primera versión de Diamonds tenemos varias maneras de renderizar, ¿vale? Cuadrado para centrar siempre lo que tenemos visible en pantalla y a partir de aquí pues nosotros podríamos modelar más elementos, ¿vale? Y seguir construyendo pues nuestra planta. Bien, también con el botón derecho ya se ha habilitado la orden de copiar y pegar, ¿vale? Siempre podemos copiar y pegar secciones y vigas. Y ahora, pues si quiero ver otra vez toda la estructura, o bien activo los niveles, que los hago visibles, y retornaremos a la imagen inicial con toda la estructura. Pues el gestor de niveles, siempre que tengamos estructuras en alzado, o estructuras repetitivas, tipo de edificios o este tipo de estructuras, pues nos va a ser muy cómodo el poder trabajar con el gestor de niveles. Bien, pues estas serían las dos novedades relativas. Porque esto ya era posible hacerlo en antiguas versiones de Diamond, lo que pasa que han estado mejorando un poco estas funciones. Y ahora lo que sí que explicaré es algo que han mejorado mucho, que es el tema de trabajar por mallas variables e importación de submodelos. Bueno, el tema de importación de submodelos es interesante por lo siguiente. Una vez tenemos un modelo realizado en Diamonds, con sus secciones, materiales, cargas, estos modelos los podemos guardar. Entonces, el día que abramos otro modelo nuevo en Diamonds, por ejemplo, voy a hacer un nuevo modelo, no guardo los cambios, dejo esto en este ejemplo fuera, tengo el modelo de nuevo. Entonces, lo que puedo hacer es grabar modelos que pueden ser subpartes de estructuras y estas subpartes las puedo ir cargando en Diamonds para ir haciendo un montaje de una estructura superior. Es decir, yo puedo hacer una estructura a partir de subestructuras ya modeladas y con cargas ya adyacentes a esa estructura. Es decir, por ejemplo, yo ya tengo dos estructuras que hago con el nombre M1 y M2 y estas estructuras simplemente fijaros que voy a activar M1, la voy a abrir para que veáis cómo es esta estructura, abro el modelo, es una estructura sencilla
con unas cargas que ya se han aplicado en diferentes grupos de carga, ¿vale? Peso propio, carga permanente. Bien, pues yo ahora tengo otra estructura que hice en su día y que guardé con un nombre que se llama M2. Perfecto, pues tenemos otra estructura, vale, otra geometría con unas cargas también en otros grupos de carga. Por ejemplo, aquí solo hay nieve, no hay carga permanente, sí peso propio. Es otra geometría que yo grabé con el nombre de M2. Bien, pues tenemos dos subestructuras y a lo mejor un día nos interesa hacer una estructura nueva que es un montaje a partir de estas dos subestructuras. Entonces vamos a hacer un nuevo modelo. Tengo el modelo vacío, empiezo de cero y lo que haré es cargar, importar modos. No abrir como estaba haciendo antes. Voy a hacer una importación, importar de Diamonds y voy a importar primero este M1, me indica el punto de inserción que quiero introducir esta estructura, también las cargas que quiero importar. Pues fijaros que yo ya he importado la estructura que había guardado con nombre M1. También sus cargas, las cargas permanentes que estaban en esta estructura, pues también las han importado. Y ahora voy a importar, ¿vale?, la otra estructura con nombre M2, abrir, me indica que cargas, y también me indica el punto de inserción. Entonces el punto de inserción, para hacer mi montaje, lo quiero colocar aquí arriba. ¿Vale? Este será el punto de inserción de la estructura. ¿Ok? Bien, pues fijaros que ya tengo mi montaje. He hecho una estructura a partir de varias subestructuras que ya calculé en su día. Entonces fijaros que las cargas, tengo las cargas permanentes y las cargas de nieve bien colocadas porque estaban así guardadas ya en su día. Bueno, pues esto es muy útil para gente que haga estructuras tipo encofrados, estructuras tipo andamios. ¿Por qué? Porque normalmente se componen estructuras a partir de subestructuras. A partir de unos módulos básicos, nosotros ya podemos hacer estructuras más grandes y aplicar unas cargas para ver si cumplen la resistencia de esos módulos básicos. Es una manera muy ágil de poder grabar subestructuras y luego poder hacer un montaje de esas subestructuras para llegar a una estructura superior. Pues esto para mí es una novedad que ya se inició en la versión anterior, pero se ha mejorado en esta versión porque también nos permite importar el modelo o subestructuras con sus cargas también, y puede ser una ventaja para algún sector que se dedique a hacer este tipo de estructuras. Siguiendo un poco la pauta, vamos a explicar ahora el tema de las mallas variables. Un poco la queja que siempre ha habido en el programa es poder sacar memorias un poco con algunas acotaciones de la estructura, al menos acotaciones genéricas, y esto lo podemos conseguir también mediante la introducción de mallas variables. Y también una queja que había sido histórica del programa era poder definir como planos oblicuos para trabajar en otros planos que fueran diferentes de los planos principales, aunque con estas órdenes nunca ha sido necesario, porque con estas órdenes nosotros podemos seleccionar de un plano oblicuo, seleccionar ese plano oblicuo y tranquilamente nosotros siempre hemos podido seguir trabajando en estos planos. Entonces tampoco es una necesidad extrema el tener que definir planos de trabajo, aunque hay gente que estaba acostumbrada a trabajar con planos de trabajo y se ha habilitado esta opción mediante el tema de mallas variables, y esto es lo que vamos a hacer. Voy a hacer un nuevo modelo y, por ejemplo, voy a empezar con la vista frontal. Me pongo en una vista de alzado y ahora aquí tenemos la malla básica, la que aparece por defecto. Fijaros el icono de las mallas básicas y variables. Entonces la podemos activar, no activar. Yo tengo una malla de 1 metro de separación, una malla constante, pero ahora me permiten realizar mallas variables de una manera mucho más ágil que se podía hacer en PowerFrame, y le podemos dar varios nombres. Por ejemplo, vamos a darle a esta malla el nombre de alzado. Y me pregunta dónde está el eje. Yo le digo, mira, el eje lo puedo definir yo mediante el cursor. Entonces le digo que este es mi punto central, este será el eje X y este el eje Y de esta nueva malla. Y ahora puedo ir introduciendo puntos, ¿vale? Lo cual voy a introducir un punto a 8 metros, coordenadas relativas de un punto respecto a otro, y también alzado
voy a generar un punto a 5 metros y voy a generar otro a 1.5. Coordenadas relativas de un punto a otro. Aquí tendríamos la numeración y si le doy a aceptar, fijaros que esta sería la malla variable en mi caso que yo he definido para empezar a modelar un alzado. La gran ventaja es que esto nos puede salir luego en la memoria de cálculo, entonces es una manera de sacar una memoria con una acotación. Vamos a cambiar la fuente. También es una novedad que en estas versiones de Diamond podemos cambiar la fuente de manera dinámica con el cursor de la derecha. Los símbolos también podemos reducir su magnitud. Y también voy a hacer otra malla variable. Fijaros, me voy a poner en planta, vista superior, en el nivel 0, cota de cimentación, y lo que voy a generar es otra malla con el nombre de planta. Y le voy a indicar que quiero el punto inicial de esta malla en el 0, 0, mi dirección X de esta malla nueva será esta dirección y la dirección Y será la que estoy indicando en pantalla. Por pantalla podemos indicar el punto central y las direcciones. Entonces voy a generar unos nuevos puntos para seguir la misma malla que la anterior. En la dirección X voy a poner 8 metros y luego aquí, para definir la posición de los pórticos, a cada 5 metros voy a definir un punto de malla. Bien. Un punto de malla. ¿Ok? Fijaros que ya tendríamos dos mallas, una en alzado y la otra en planta, con sus acotaciones, ¿vale? Para poder sacarlo en la memoria de cálculo. Entonces, fijaros que este sería en el 3D, tendríamos esta configuración. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme en alzado y ocultar la malla básica y quedarme con las mallas que acabo de hacer. Entonces vamos a modelar unas vigas. Vamos a generar en esta malla de referencia mi estructura, mi pórtico. Y a partir de aquí yo ya puedo generar las copias que yo quiera de este pórtico haciendo una traslación de los puntos de malla que he generado y 1, 2, 3, 4 copias en este caso y crear líneas de unión. Podríamos hacer ya la estructura. Fijaros que nosotros hemos hecho mallas variables en las mismas direcciones que en los ejes globales, pero también es posible definir una malla variable en planos oblicuos. Es decir, si tuviéramos que hacer un trabajo en un plano inclinado, una determinada geometría, si nos queremos ayudar de un plano de trabajo, lo que podemos venir otra vez a las mallas, generar una nueva malla variable y por pantalla yo le indico cuál será el punto y la dirección de los ejes de esta malla variable. Entonces elegimos punto, se habilita el cursor y le voy a indicar con una representación más sencilla que es, este será mi eje X y este será mi eje Y. Entonces yo ya puedo generarme puntos, por ejemplo en el eje X voy a generarme un punto a 2.5 metros, otro nuevo punto a 3 metros, otro nuevo punto a 2.5. Dirección Y, lo mismo, hago un punto nuevo, que será 2.5, otro a 2.5. ¿Ok? Y OK. Fijaros que ahora tenemos una malla, ¿vale?, que nos puede servir de referencia para modelar en un plano inclinado. Entonces, si yo desactivo las dos mallas previas, podemos ver esta nueva malla variable que nos puede ser útil para modelar entre estos puntos una estructura en el plano inclinado. Lo vemos en render, podemos ver qué hemos estado haciendo. Esta es la gran ventaja de poder definir de una manera dinámica mallas variables y utilizarlas para modelar y también para el tema de la salida de planos. Es decir, si yo ya tengo esta estructura y quiero sacar una memoria de cálculo, a lo mejor voy a decir que no quiero ver esta malla inclinada. ¿Ok? Tenemos la malla básica y a lo mejor en esta vista quiero hacer una memoria de cálculo que aparezca
esta vista. Entonces, esto también es una novedad, el tema de las memorias de cálculo, donde yo puedo generar o puedo seleccionar desde el propio editor, puedo seleccionar la vista que quiera. Estoy dentro de la memoria de cálculo, pero mediante un icono se me activa la vista del modelo para ocultar o para visualizar y posicionar la estructura tal como la quiero ver en el informe. Entonces, aquí tendríamos la vista, mostrar geometría, y si hacemos una previsualización, antes de todo configuro la página para no este icono no, parámetros de impresión lo pongo en PDF y previsualizar. Fijaros que aquí tendríamos ya en la memoria de cálculo una pequeña acotación de la estructura y podemos cambiar cualquier vista. Podemos sacar una vista, por ejemplo, vamos a modificar y en vez de verlo en una vista ortogonal, por ejemplo, puedo ver una vista frontal y en esta vista frontal a lo mejor varío un poco el zoom y dentro de este zoom, fijaros que ahora puedo hacer que en la memoria me aparezca la acotación de la estructura en alzado. O también puedo hacer un alzado, una planta, un perfil, un plano oblicuo. Todo esto es posible ya sacarlo en la memoria de cálculo debido al tema de las mallas variables. Puede ser una manera más ágil de trabajar. Esta sería una novedad también importante, la definición mucho más ágil de mallas variables. Y ahora iríamos siguiendo un poco otras opciones, otras novedades. Sí, el tema de guardados de tipo de elementos y materiales. Bueno, pues era un pequeño problema el tema de cuando se abrían modelos en Diamonds o en PowerFrame, siempre nos quedaban guardados todos los tipos de elemento. Cuando digo tipos de elemento ya sabéis que son las capas de AutoCAD. Entonces, muchas veces pasaba que abríamos el PowerFrame para trabajar y teníamos 50.000 tipos, 50.000 capas de elementos de modelos que hemos abierto antiguamente. Entonces, lo que pasaba es que cuando abrimos un modelo, todas esas capas, tipos de elementos, se quedan guardados en la configuración del programa y luego teníamos que ir borrando si nos molestó engorroso. Bueno, también pasaba lo mismo con los materiales. Cuando el programa abría un material que era de nombre parecido o nombre igual que otro, pero había algún parámetro diferente, porque el usuario lo había modificado, un coeficiente de seguridad, cualquier cosa, el programa detectaba que era el mismo nombre con diferentes parámetros, entonces siempre nos proponía un cambio de nombre y nos hacía una copia y ponía pues material S275 entre paréntesis 1. Y muchas veces, pues, ¿qué pasaba? Que al final teníamos muchos materiales y ensuciaba un poco la base de datos de materiales. Bueno, la idea, esto se ha mejorado porque, si os fijáis, cuando ya abrimos un modelo o trabajamos en un modelo en Diamonds, cuando generamos los tipos de elemento o las capas, fijaros que ahora nos aparece un símbolo de un disquete. Bueno, esto quiere decir que cuando abrimos un modelo nos va a cargar todas las capas que hay, pero si de esas capas deshabilitamos este icono, quiere decir que para el siguiente modelo que abramos esa capa no va a estar. Ese tipo de elemento no va a existir, solo va a existir en ese modelo. Pero cuando trabajemos con otro modelo nuevo nunca nos van a aparecer esas capas, no nos van a molestar. Entonces nosotros podemos tener nuestros tipos que utilizamos normalmente, pues con nombre Correa, con nombre Pilar, con nombre Zapata, y estos siempre los podemos dejar activos para que en cualquier modelo que se abra pues ya aparezcan, pero nombres raros o nombres que no nos interesen ver más se dejan con este disquete deshabilitado y quiere decir que no se van a guardar en la base de datos. Y siempre que trabajemos con un modelo nuevo vamos a tener solo nuestros tipos de elemento. Y luego hay unos tipos básicos que nosotros no podemos sacar del programa, que son estos de aquí: columna, enlace rígido, muro, obertura, que ya están por defecto y aquí estos no los podemos borrar. Lo mismo nos pasa con los materiales. Fijaros que en los materiales, en edición, biblioteca de materiales, nos pasa exactamente lo mismo. Si os fijáis, en cualquier material también nos vuelve a aparecer este icono de un disquete que se puede habilitar o deshabilitar. Pues viene a ser un poco lo mismo. Si nosotros cargamos un fichero con un material que el programa le ha cambiado el nombre porque es el mismo nombre que otro que tiene en la base de datos con un parámetro diferente, este material, si le activamos, lo desactivamos, ya no lo veremos más en otros modelos, estar en la base de datos. Y siempre estaremos trabajando con los materiales que tengamos en la base de datos al hacer un modelo nuevo.
Entonces no será necesario tener la base de datos de una manera tan desorganizada. La podemos tener algo más organizada. Bien, estas son dos novedades que son bastante importantes también. Mejoran mucho la calidad del trabajo en el software. Y si seguimos, mallas variables, guardado de tipos de elementos, ya lo hemos hecho. Y también, bueno, pues algunas tonterías en la edición de geometría. No son novedades muy importantes, pero sí que facilita mucho algunas labores de edición de estructuras. Primero de todo es el asistente para generar estructuras, que hasta la fecha Diamonds aún no disponía de este asistente, que ya sí que teníamos en PowerFrame. Me voy a hacer un nuevo fichero. No guardo este modelo. Fijaros que ya tenemos el icono donde podemos generar estructura de la misma manera que en PowerFrame. Se ha mejorado un poco. Fijaros que si hacemos un pórtico 2D podemos definir apoyos, podemos definir las luces. De manera dinámica siempre vamos a ver cómo queda la estructura antes de generarla. 15 metros. Ok. Y ya tendríamos este primer pórtico. Y además ya nos introduce los perfiles y las capas, que siempre estamos a tiempo de cambiar la capa, pero de una manera más rápida a bajar. Y también pues tenemos otros asistentes, como sería el tema de trabajar con cerchas, muy parecido a que existía en PowerFrame, con alguna mejora, pero bueno, básicamente viene a ser el mismo. Y rápidamente ya podemos hacer estructuras 2D tipos, para luego hacer las copias y hacer nuestras estructuras en 3D. Bien. Otra novedad importante sería el tema de extrusión de puntos. Estas dos maneras de generar intersecciones. No sé si recordáis, siempre en PowerFrame, cuando teníamos problemas que barras se cruzaban y no se cortaban, vamos a hacer algún pequeño ejemplo. Tenemos varias columnas y tenemos una viga que las cruza todas y a lo mejor nos interesaba hacer un punto en la intersección. Pues en PowerFrame era posible definir dos barras, solo dos barras, y ir al icono que nos permitía hacer intersecciones a puntos de barras. Entonces fijaros que tocando este icono, pues ya nos hacía esa intersección y ese nudo en el punto de intersección. Pero teníamos que ir cada dos barras haciendo esta orden. Era un poco pesado. Ahora no, ahora hago un deshacer. Tengo estas barras iniciales que se cruzan con la horizontal y yo lo que puedo hacer es seleccionarlas todas a la vez y darle a este icono. Al darle a este icono, fijaros que ya se ha hecho la intersección en todas las barras y un nudo intermedio de intersección. Entonces, en todo un modelo que se cruce en barras, podemos seleccionar toda la estructura y que nos haga puntos de intersección. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo. Y otro problema típico o inconveniente es la extrusión de nudos. Por ejemplo, en este caso, que pueda tener yo un pórtico piñón con dos paraciones, dos divisiones. Entonces, fijaros que puedo hacer una simetría. Y si yo quiero tirar columnas en estos puntos, en PowerFrame podíamos extruir estos puntos, pero solo una longitud. Entonces, luego teníamos que modificar la base de esta columna para ponerla toda en la cota 00. Ahora en la extrusión nos aparece una orden interesante, que es aplicar una distancia, como hacíamos en PowerFrame, pero ahora también lo que podemos hacer es extruir estos puntos a un plano. Por ejemplo, al plano Y, en mi caso, con la coordenada C0. Y automáticamente todas esas barras me las extruye a la cota 00, con lo que he conseguido hacer todas las columnas de un pórtico piñón en una orden y sin tener que hacer ninguna modificación posterior. Entonces, estas son también alguna mejora. Vamos a ver alguna más, que sería el tema de extrusión de puntos, también dividir barras, y ahora hablaré de excentricidades y definición de enlaces rígidos. También es importante el tema de división de barras. Hasta la fecha podíamos dividir la barra en un número equidistante de divisiones. Podemos dividir la barra en 2, 3, 4 tramos en número de segmentos iguales, pero ahora tengo la opción de dividir una barra en segmentos no iguales. Por ejemplo, yo puedo indicarle que la longitud 1 sea de 200 y puedo indicar que me estoy pasando, claro, si esto está en metros, tengo que poner 2 metros, ok.
Vale, pues ahora puedo seleccionar yo el punto de división. Si hago un deshacer, hago otro ejemplo, selecciono esta barra, vamos a dividir en puntos no iguales y yo le puedo indicar que aquí quiero a lo mejor 1 metro solo del inicio. Entonces, solo tengo esta división a 1 metro. Yo puedo hacer tantas divisiones introduciendo las coordenadas. Si quiero hacer más divisiones, más de una, venimos al mismo icono de dividir la barra. Entonces podemos dividir esto en 3, 4 puntos e iremos introduciendo la longitud de cada tramo, ¿vale?, que nosotros queremos hacer la división. Es una manera más rápida de hacer divisiones que en PowerFrame. Bien, esto sería también alguna novedad en la definición de geometrías. Y ahora también algo importante que se ha mejorado mucho es el tema de definir excentricidades y elementos rígidos. ¿Vale? Aquí tengo un pequeño modelo, he trabajado. Vamos a abrir un modelo para explicar el tema de las excentricidades. Y también una pregunta importante era cuando nosotros teníamos una viga continua, ¿vale?, donde queremos una conexión rígida entre correas, entre estas dos barras que forman una misma correa continua a lo mejor, pero la queremos articular, ¿vale?, a un dintel, diga soporte. Entonces esto en PowerFrame era bastante complicado de hacer, ¿vale? Podíamos definir relaciones 2 a 2, pero era muy complicado definir una viga pasante por encima de otra viga y que sean articuladas, pero que se transmita el esfuerzo axial y cortante. Entonces, esto ahora se puede hacer mediante la orden de excentricidades. Por ejemplo, si nosotros no definimos excentricidades, selecciono esta viga, en el icono de excentricidad, fijaros que ahora es posible decidir dónde colocar la viga en función de mi línea modelada en Diamonds. Es decir, si yo le digo que de la línea que modelo en Diamonds quiero la sección en el centro de esa línea, del centro de gravedad, fijaros que del punto modelado me aparecerá en el centro. Lo mismo con las viguetas o las correas. Yo le digo que del punto lo quiero en el centro. Bueno, pues esto sería el clásico modelo PowerFrame. Cojan líneas y todas esas líneas están coplanares y no se definen excentricidades. Estarían pues todo en el mismo plano, todos los ejes de gravedad en el mismo plano. Bien, pues ahora nos posibilita el programa, si queremos considerar excentricidades, le podemos indicar a las vigas o cualquier elemento una excentricidad. Entonces yo le puedo indicar que de la línea que he modelado, realmente el perfil nos va a crecer por la parte de arriba. La parte de arriba siempre va a estar fija. Y si crece el perfil, siempre va a crecer por debajo. Entonces, fijaros que la viga se me posiciona y lo mismo con la correa. La correa le pasa lo mismo, pero a la inversa. Siempre fijo la parte de abajo, ¿vale?, y siempre me va a crecer por arriba. Entonces, fijaros que ya consigo, ¿vale?, lo que sería el modelo más exacto, ¿vale?, de una excentricidad. Además, el programa nos permite indicar qué conexión hay en esta excentricidad. Es decir, automáticamente lo que hace el programa es introducir un elemento ficticio que nos conecta los centros de gravedad excéntricos. Bien, pero ¿cómo son los grados de libertad en los extremos de este elemento ficticio, de este rigid link? Para conseguir esa unión que nosotros queramos definir en el programa. Es decir, yo como he dicho antes, si quiero pensar que esto es una viga, esta correa es una viga continua, ¿vale?, una viga continua pasante por encima del dintel de un torsor, porque realmente cuando flexione la correa no me va a torsionar el perfil debido a la unión, porque la unión será una unión simple. Entonces, si quiero modelar esto, fijaros que en la opción de excentricidades, donde hemos definido la posición por donde crece el perfil, también tenemos dos pestañas más. Bien, pues estas dos pestañas nos van a indicar cómo son las conexiones entre estos elementos rígidos, ficticios, que nos conectan los centros de gravedad en su extremo. Y, por ejemplo, yo le digo que quiero que este elemento rígido esté empotrado en el dintel, en la viga soporte, pero que se conecte de manera articulada, liberando el momento flector respecto al eje fuerte en el inicio. Bien, pues con esto consigo, fijaros que en este elemento rígido, una articulación en la parte superior, ¿vale?, del elemento rígido.
Y esto nos posibilita el poder hacer el cálculo que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carga de nieve solo en la parte izquierda, fijaros que si vamos a los resultados, colamos esta estructura, podemos ver cómo estas correas, ¿vale? Si seleccionamos una correa y también seleccionamos la viga, podemos como el momento flector de la viga es como una viga continua, hay una transmisión de esfuerzo entre la correa de la izquierda y de la derecha, pero lo que no hay es una transmisión de torsor en el dintel. Fijaros que si definimos de ver los momentos torsores, nos aparece el valor de 0 en todos los lados. ¿Por qué? Porque no hay una transmisión, hay una rotación perfecta entre la correa y la viga. Entonces, con esto hemos podido simular una excentricidad, ¿vale? Y también hemos podido simular la conexión entre esta excentricidad. Entonces, esto es el elemento que nos permite simular estructuras de una manera más exacta o más correcta si las excentricidades el ingeniero considera que son importantes. Pues esta es una novedad importante, que esto no era posible hacerlo en PowerFrame, se podían definir excentricidades, pero nunca se podía actuar en la condición de enlace de estas excentricidades. Ahora sí. Y luego una novedad muy importante en la geometría es la definición de elementos rígidos. Elementos rigid links. Automáticamente el programa ya nos ha generado un rigid link, sin nosotros tener que hacer nada de microcepticidad, pero si por lo que sea tenemos que utilizar artilugios de cálculo como estas barras, elementos rígidos, siempre podemos seleccionar una barra, la que sea, y poder definir al programa que es un elemento rígido. Entonces ese elemento automáticamente se nos pone una renderización diferente que nos define que este elemento es especial, va a hacer una transmisión de esfuerzos, pero ese elemento ni va a flectar ni va a trabajar como una viga, simplemente nos va a enlazar dos elementos. ¿Vale? Bueno, pues esto sería las novedades en cuanto a edición de geometría. Vamos así con más novedades. Sería la definición de elementos físicos. Esto también es una novedad muy importante. Vale, no sé si tengo algún modelo por aquí. Vamos a decir. Elemento físico, sí. Con esto lo explicaré mejor. Bueno, lo podríamos hacer de nuevo, pero la idea es la siguiente. El programa nos permite agrupar barras, lo que antes el PowerFrame indicaba agrupar barras, cuando tenemos separaciones. Esto tiene dos efectos. Uno es para la selección de barras, otro es para el tema de modelado de geometría. Es decir, hemos generado esta barra, vamos a generarla de nuevo, así veremos todo el proceso. Lo que voy a hacer es generar la estructura anterior, hago una simetría, y fijaros que de una barra, lo que voy a hacer en la barra de la izquierda es dividirla en tres partes, bien, y la de la izquierda también la voy a dividir en tres partes. Hasta aquí, las dos son iguales, y voy a definir una sección igual para todas las partes. Perfecto, ¿no? Bien. Lo que yo puedo hacer es que estas divisiones, el programa entienda que no son elementos aislados. Es decir, yo tengo una división, pero quiero que el programa entienda que en verdad es una barra física entera. Simplemente que hay divisiones pues, porque hay conexión con otros elementos, o son puntos clave, pero en verdad no son uniones ni son distintas barras. Son una. Entonces lo que voy a hacer es la parte de la derecha, la voy a definir como un elemento físico y la de la izquierda no. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí en la parte derecha inferior podéis ver una cosa que pone grupos y aquí si pongo ninguno pues se ve tal cual estamos modelando. No se ven ni grupos ni se ve solo la geometría. Pero si yo defino que quiero ver el elemento físico, fijaros que cambia un poco la representación y me está indicando lo que el programa entiende como elemento físico. Es decir, yo lo que puedo hacer es el de la derecha, seleccionarlo, mantenerlo igual, no cambio nada, pero el de la izquierda sí que lo selecciono y le voy a hacer que quiero separar. Entonces, el programa me va a entender que esta barra, por lo que sea, son tres barras diferentes, pero la barra de la derecha, pues es una barra entera. Bueno, pues este tiene dos efectos. Tiene un efecto en el modelado, que es el siguiente. Fijaros que si yo muevo un punto,
el punto de la cumbrera, fijaros que yo puedo indicarle al software que me respete el dimensionamiento de los elementos físicos. Entonces, cuando yo le dé a aceptar con este movimiento, se me ha reposicionado y se me ha cambiado la longitud de la barra. Es decir, si yo ahora hago y deshago esto, fijaros que la barra de la derecha, se recalcula la posición en función del nodo extremo. En cambio, la de la derecha o de la izquierda no lo hace, porque no está en forma de elemento físico. Si yo esto lo agrupo, fijaros que ahora si hago la misma traslación, el programa siempre nos va a recalcular la geometría, ¿vale?, de esos elementos físicos. Entonces, nosotros podemos actuar en separar o no separar barras aisladas para considerarlas un elemento físico. Esto es importante para el nivel de geometría. Ya hemos visto en los movimientos y desplazamientos, siempre nos va a aparecer un campo, ¿vale?, donde nos va a hablar de redimensionar los elementos físicos. Entonces, una modificación en un extremo de un elemento físico significa alargar una barra y los puntos de división pues, se van a alargar de una manera equidistante también a los que habían, el número de particiones. Bien, pues esto es un punto importante de los elementos físicos. Y también el otro es a la hora de seleccionar. Ya sabéis que con la tecla Control, tocando una barra, se iluminan todas las barras del mismo color o del mismo tipo, ¿verdad? Bueno, pero también hay otra opción que es con la tecla Alt, seleccionar una barra y se nos ilumina todas las barras que forman un elemento físico. Es decir, estos tres trozos que forman un elemento físico, si yo tengo este campo activado, fijaros que con la tecla Alt y tocando solo una barra se ilumina ese elemento físico. Tocando solo con el cursor una barra, solo se ilumina un trozo. A la hora de seleccionar barras, si queremos seleccionar barras que forman un elemento físico, pues es interesante activar este campo y seleccionar esa barra. Nunca nos va a pasar con el Alt en el de la izquierda, porque no están agrupados en un elemento físico. Por mucho que toquemos el Alt y una de las barras, nunca se van a seleccionar las tres. Esta es otra opción de los elementos físicos. Es bastante novedoso. Y novedades, elementos físicos. Vigas de inercia variable, y ahora veremos también por qué era tan importante el definir previamente elementos físicos, porque cuando se trabaja con vigas de inercia variable es muy interesante poder referenciar la longitud inicial y la longitud final a un elemento físico, no a un trozo de barra. Bueno, pues lo que podemos ver ahora sería una viga de inercia variable. Como se trabaja, fijaros que yo puedo tener una viga formada por diferentes tramos, la he dibujado en tres partes. Fijaros qué nos pasaba en PowerFrame, era un problema que existía en PowerFrame. Si yo tengo un perfil inicial y lo quiero hacer variable, pues fijaros que yo puedo venir aquí y le puedo definir una variabilidad. Digo, mira, esto va a ser un perfil variable, le cambio el nombre y le digo que en la sección 1 tiene la altura inicial, pero en la sección 2 a lo mejor quiero cambiarla a 1200 para verlo un poco grande y exagerado. Bien. Fijaros que nos aparece un campo que nos dice que el valor inicial y el valor final no se hagan referencia a los extremos de un trocito de barra, sino al elemento físico. Pero fijaros, cuando hemos definido un elemento físico en esas tres barras, vamos a tener el problema que siempre teníamos en PowerFrame, que es que esa variabilidad la ha aplicado independientemente a cada trocito. Bien, pues esto ¿cómo se soluciona? Si yo sé que esto es una barra de un perfil variable, pero es una barra entera, un elemento físico, hago un deshacer y antes de seleccionar esa orden, selecciono esos tres tramos de la barra y los agrupo en un elemento físico. La representación, aunque hay tres barras diferentes, la representación aparece como si fuera solo una barra, la podemos seleccionar con la tecla Alt entera y también le podemos definir una variabilidad genérica, ¿vale? Como hemos hecho antes, variable, le cambio el nombre y en la sección 2 le pongo 1200. Y ahora sí yo estos valores los hago referenciar al elemento físico, siempre me va a cambiar el inicio y el final de esa barra. Es más, si yo por ejemplo cambio
la longitud de un punto, pincho 2 veces y le digo que esto en vez de 3 metros tiene 4 metros, este tramo, fijaros que nunca va a cambiar esa variabilidad inicial y final. Me va a respetar siempre esa información que le he indicado yo al software del elemento de la inicial y la altura final. Y siempre podemos seleccionar el elemento a la vez, aunque sean 3 partes diferentes, y podemos cambiar esa variabilidad, ¿vale? Por ejemplo, a 2500, y siempre nos va a cambiar, no en cada barra independiente, sino en toda la variabilidad. Y siempre puedo modificar este punto, pinchando esta barra, haciéndola más alta, más larga, y siempre vamos a ver que está bien referenciado al tema de la inercia variable. Por eso es tan importante el que el software se haya desarrollado esta función de definir elementos físicos, porque podemos referenciar a barras divididas una inercia variable a un extremo y al otro de lo que nosotros agrupamos como elemento físico. Y nunca vamos a tener problemas como los que teníamos en PowerFrame cuando trabajamos con inercia variable, que muchas veces era necesario borrar y volver a definir el perfil y desdividirlo para que nos lo dividiera igual. Pero si queríamos modificar la viga inercia variable inicial, teníamos que borrar y volver a empezar el proceso. Ahora no. Esto es una gran novedad. Y fijaros también, si yo quiero modificar este punto y ponerlo en la parte superior, de aquí a aquí, fijaros que como este movimiento lo puedo redimensionar con el elemento físico, fijaros lo que va a pasar. Que esa columna siempre me va a respetar la variabilidad que yo le he indicado. Y la puedo alargar, la puedo modificar, ¿vale? Pero siempre, por el tema del elemento físico, me va a quedar como yo quiero. Por eso es importante poder referenciar los movimientos, poder referenciar inercia variable a los elementos físicos. Esto también nos va a suceder con las cargas, ¿vale? Con las cargas vamos a ver que también esto es muy interesante, pero además, lo que también es muy interesante es que en la funcionalidad que tiene el programa de definir la variabilidad, fijaros que también podemos cambiar la orientación de una manera bastante ágil. Si entramos en el perfil, yo le puedo indicar que no sea la variabilidad de esta manera, sino que sea al revés. Entonces, de una manera muy sencilla, cambio la dirección de esa variabilidad. No tengo que volver a redefinir otra sección, perdón, me he equivocado, con ese nombre. Es simplemente entrar en la sección y cambiar esta orientación. Bien, explico esto porque también nos permite el programa trabajar con excentricidades en inercia variable. Es decir, el crecimiento de la sección lo podemos referenciar a una de las caras del perfil. Por ejemplo, para verlo un poco más claro, puedo dibujar aquí un dintel. Y también este dintel pues lo voy a generar en un perfil de inercia variable. A partir de un perfil ya de la biblioteca, lo voy a modificar. Y le indicaré pues, que en verdad es un perfil de inercia variable, ¿vale? Con una altura inicial y una altura final, ¿vale? De 1400. Fijaros también que podemos ver las propiedades de la sección 1 y las propiedades de la sección 2, aquí abajo. Radio de giro, área, inercia. Antes en PowerFrame solo se mostraba una y no quedaba claro cuál era, la inicial o la final. Entonces, fijaros que he definido esta variabilidad y si no me gusta la orientación, pues lo que puedo hacer siempre es entrar aquí y cambiar también la altura. No me ha cambiado de todo, voy a pinchar aquí. Vale, ahora sí, es lo que quería. Bien, pues fijaros que ahora lo que podemos hacer también es definir la excentricidad. Ahora tenemos modelada esta columna respecto al centro de gravedad, pero yo la puedo seleccionar toda a la vez con la tecla Alt, porque tengo los grupos activados como grupos físicos, y fijaros que el parámetro de excentricidad también es aplicable al crecimiento de la sección, ¿vale? A valores relacionados con el elemento físico. Fijaros que muchas de las órdenes del programa nos va a preguntar si queréis referenciar esa orden al elemento físico o al elemento individual. Entonces, mediante esta orden, fijaros que puedo indicar que el crecimiento de la sección es respecto a una cara a la otra cara. Selecciono la otra cara y fijaros que estoy orientando ya esta sección de una manera correcta en función de la construcción. En el cálculo, él va a posicionar el eje neutro y hago que lo que sería el cálculo inicial. Y lo mismo con la viga,
Yo puedo referenciar todo esto en su parte superior y referenciarlo al elemento físico que tengo, ¿vale? Pues esta sería, fijaros, donde él coloca la línea de cálculo y la línea discontinua sería el centro de gravedad o el crecimiento de la cara, el extremo del crecimiento, y la línea continua sería el centro de la gravedad donde Diamond va a calcular los esfuerzos. Entonces podemos hacer un cálculo un poco más realista, ¿vale? En vigas de inercia variable, mediante excentricidades definidos a grupos. Esto es importante. También lo vamos a ver con las cargas. Vamos a repetir este concepto. Seguimos para adelante. Vigas de inercia variable. Y bueno, antes de definir el tema de las cargas, vamos a ver las novedades puras, ¿vale? Que serían para acero, ¿vale? Y las novedades más importantes sería la definición de pandeo por flexión y definiciones de pandeo diferentes respecto a un plano y del otro plano, para luego poder aplicar coeficientes beta respecto a los dos planos de una manera más ágil. Es como veníamos haciendo en PowerFrame, pero ahora en vez de tener solo un grupo tenemos dos grupos. Y luego también ha mejorado mucho la definición de pandeo lateral para cálculo del pandeo de este tipo en vigas, y también pues se calcula de una manera más exacta momento crítico. Además nos da la opción de introducir un momento crítico de usuario. Si es una sección muy compleja o es una sección donde ya se conoce el momento crítico porque nos lo pasa un fabricante de una determinada viga, ese momento crítico lo podemos introducir en el perfil para hacer las verificaciones pertinentes en Neurocódigo. Entonces lo que vamos a ver, para también modelo preparado, vamos a abrir un modelo grupos de pandeo por flexión. Por ejemplo, tenemos esta estructura, ¿vale? Y ya sabéis que en PowerFrame o en Diamonds lo trata, estos programas, cómo trabajan para verificar el pandeo, es de cada elemento, de cada trozo de barra, se calculan unos esfuerzos, se verifica la resistencia del perfil, pero luego se tiene que verificar el pandeo de ese trozo. Y el programa lo que hace es verificar el pandeo de cada trocito de elemento. Pero cuando nosotros sabemos que varios trocitos tienen un mismo modo de pandeo o forman un pandeo de una barra entera, entonces nosotros esto podíamos definir un porcentaje de esa longitud total de agrupación para simular un coeficiente beta. Es decir, lo que se trata de hacer en un programa de cálculo de estructuras de este tipo es seleccionar cada barra y en cada barra entrar en la definición de longitudes de pandeo y le tenemos que introducir un coeficiente beta respecto al pandeo en un plano y un coeficiente de pandeo beta respecto al otro plano, que puede ser diferente en función de los arrastramientos. Entonces, para no tener que ir barra a barra de un modelo 3D y definir el coeficiente beta de pandeo, como muchas veces varias barras tienen el mismo coeficiente beta, el programa nos pregunta una cosa muy interesante que es: ¿me puedes dar tú directamente la longitud de pandeo de este trocito? O, si quieres, me lo puedes hacer como un coeficiente beta, un porcentaje, del trocito, de lo que mida cada trocito, o lo que es muy interesante, pongas un porcentaje, que sería el coeficiente beta, de un grupo. Entonces aquí está, ¿y qué es este grupo? ¿Cómo controlamos estos grupos? Bien, pues donde teníamos antes el tema de los grupos, elementos físicos, previamente a la definición de elementos físicos tenemos la definición de grupos de pandeo en I y la definición de grupos de pandeo en Z. Es decir, si yo, por ejemplo, activo definición de grupos de pandeo en I, yo puedo ver lo que forma un grupo de pandeo en I. Lo puedo separar, desagrupar o agrupar. Y con la tecla Alt, nuevamente, puedo seleccionar aquellos trocitos que forman un mismo grupo de pandeo respecto a este plano que tengo activado. Es decir, yo seleccionando esta barra, estoy viendo que estos 4 trocitos forman un mismo grupo de pandeo. Entonces yo le puedo indicar al programa que todas estas barras puedan tener una longitud pandeo, un coeficiente beta determinado de la longitud de este grupo. Entonces estos 4 trocitos, la longitud de pandeo que se va a aplicar para verificar el perfil, va a ser un porcentaje del grupo, que es lo que normalmente nos interesa a nosotros. Bien, esto sería para el plano, pero en este caso, fuera del plano, nosotros nos interesaría otra agrupación, porque nosotros sabemos que estas dos barras formarían un tramo donde puede pandear y estas dos barras otro tramo donde puede pandear. ¿Por qué? Porque están dentro de lo que sería de la cruz de San Andrés.
esta cruz de San Andrés nos aplica unos arrastramientos puntos, pero esta correa intermedia a lo mejor queremos considerar que no arriostra, porque muchas veces suele ser así. Estas correas intermedias donde no son montantes de viga contra viento no suelen arriostrar para el pandeo en esta dirección. Entonces, si activo el pandeo en esta otra dirección, por defecto me aparecen estas barras como antes, que forman todo un grupo de pandeo. Pues bien, a mí a lo mejor me interesa todas estas barras, las selecciono con la tecla Control, y lo que voy a hacer es separar, ¿vale? Desagregar, ¿vale? esta agrupación. Entonces, ahora lo que sí que me interesa es agruparlo de nuevo, pero con la siguiente configuración. Seleccionando estas barras, las agrupo mediante esta orden, y las dos de la derecha, y las agrupo seleccionando esta orden. Fijaros que si activo toda la vista, se ve rápidamente la lógica de esta agrupación. Esta agrupación me dice que esta cruz de San Andrés me está arriostrando en el pandeo en el eje débil cada 2 tramos. Pero en el eje fuerte, tiro para atrás y pongo el pandeo en I, podemos ver que realmente es toda la viga la que forma un grupo de pandeo. Entonces, me es muy sencillo al programa definir el pandeo a todas las barras de golpe, al menos por colores, porque yo le puedo indicar que la longitud del pandeo, a lo mejor respecto al eje fuerte, será un coeficiente de pandeo 1.2, un 120% del grupo. Y como el grupo en la longitud de pandeo en el I es toda la barra, ya es lo que me interesa. Y la longitud de pandeo en el GZ también va a ser el 100% del grupo, ¿vale? Porque va a ser cada dos correas, porque el grupo está pensado para hacerlo cada 2 correas. Y coeficiente beta pongo 1, 100%. Puede poner 90% o lo que yo considere. Y con esto yo he definido a la perfección, ¿vale?, cómo es el pandeo en un plano y cómo es el pandeo en otro plano, ¿vale? Para el plano fuerte y para el plano débil. Pues lo mismo con las columnas. Con las columnas yo también puedo pinchar aquí y puedo definir el coeficiente beta, aunque como en las columnas no hay división, no hay ninguna discusión, porque lo que es el grupo es el elemento. O sea, entonces, no... longitud de la barra es lo mismo que longitud del grupo. Entonces pondríamos el coeficiente beta, ¿vale?, 70% fuera del plano, y ya tendríamos bien definido el pandeo. Esta es una manera mucho más gráfica de trabajar para que el usuario rápidamente pueda ver los grupos de pandeo respecto al plano fuerte de las vigas y plano débil, para después poder definir coeficientes beta de una manera muy ágil y fácil de entender. La manera es una gran novedad, esto que presenta ya las versiones de Diamonds. Y luego también el tema de pandeo lateral. Fijaros que para pandeo lateral hay 2 maneras de definir el pandeo lateral. Si nosotros vamos a definir el pandeo lateral en una viga que no la tenemos partida y que los apoyos de pandeo lateral están en puntos equidistantes, en el software hay una manera muy sencilla, que es la siguiente. Imaginaros que coloco una viga aquí. Y esta viga la voy a hacer un poco más grande para verlo más claro, el ejemplo. Vale. Bueno, pues fijaros que esta viga lo que le puedo indicar es puntos. En PowerFrame no se trabajaba de esta manera. En PowerFrame, cuando definíamos el pandeo lateral, siempre definíamos por el usuario longitudes de pandeo lateral, en el ala superior y en el ala inferior. Pero esta manera era una manera no muy correcta de definir el pandeo lateral, porque el pandeo lateral es diferente que esos 2 metros estén más a la izquierda de arrastramiento o más a la derecha, porque va en función del diagrama de momentos. Entonces muchas veces el programa no podía saber si esos 2 metros, en qué punto de la barra estaban y en qué punto de momento se encontraba. Entonces hay una cosa muy importante que es el cálculo del momento crítico y el parámetro C1 de la forma de los momentos del diagrama de momentos que influye, y podemos trabajar como hacíamos en PowerFrame con resultados un poco conservadores, o podemos trabajar de una manera más exacta definiendo puntos de arrastramiento. Entonces nosotros vamos a definir en el modelo dónde están exactamente esos puntos que me impiden la inmovilización o que me impiden el movimiento transversal para el pandeo lateral. Entonces fijaros que yo le puedo indicar que en la parte superior quiero 3 puntos, porque habrán 3 correas en la parte superior, y a lo mejor en la parte inferior voy a poner una tornapunta en la parte media del perfil. Pues fijaros que el programa me presenta esta información con estos resultados y me indica, mira, has definido 3 puntos fijos, 1, 2, 3 intermedios, en el ala sutil, ¿vale?, y has definido un punto fijo en el ala inferior. Entonces él, con esta definición de pandeo lateral, es mucho más inteligente y en cada combinación de cargas
va a calcular el parámetro C1 correctamente. Y esto nos da una gran mejora en el dimensionamiento de perfiles y optimización. Sobre todo en perfiles IPE, colocado como pilares, donde el PowerFrame siempre nos da problemas de estabilidad por pandeo lateral. Ahora vamos a ver que nos va cumpliendo y podemos sacar perfiles más óptimos. Bien, si tenemos una viga sin divisiones, esta es una manera muy fácil de definir puntos equidistantes para pandeo lateral. Pero si nos encontramos con barras partidas, como sería el caso de 3D, aquí es un poco más complicado porque esa función se nos queda corta. Entonces, por eso en el software han decidido poner otra manera de definir como apoyos con el pandeo lateral, y es la siguiente. Siempre que tengamos un punto intermedio porque tenemos un apoyo o una correa transversal, o en cualquier dirección, una correa que acomete a ese dintel, podemos seleccionar este punto del dintel e indicarle si ese punto realmente es una inmovilización para el pandeo lateral, o no lo es, o solo es para la parte superior, o solo es para la parte inferior. Es decir, yo lo que voy a hacer es seleccionar estas barras, también directamente estas, porque va a ser lo mismo. Y fijaros que hay otro liberaciones de extremos de barras, donde yo puedo indicarle al programa, en la parte superior y en la parte inferior, ¿vale?, cómo es ese punto para el pandeo lateral. Es decir, yo le puedo indicar en la parte derecha o izquierda de la barra, en un extremo o en el otro que he seleccionado. Si yo dejo auto, fijaros que en el ala superior o en el ala inferior, auto, quiere decir que si ve una restricción que he definido o una barra que acomete ese perfil, auto automáticamente lo va a fijar y va a ser un punto considerado como inmóvil para el pandeo lateral. Pero yo le puedo decir que ese pandeo lateral es fijo para el ala superior, porque la correa es superior, o auto, es lo mismo, pero que en la parte inferior es libre, porque la correa a lo mejor no está por debajo, está por encima. Entonces, fijaros que me aparece un símbolo donde, en verde, no en rojo como antes, en verde, y me aparece un símbolo donde yo puedo ver que realmente esa correa no me impide el pandeo lateral en la parte inferior. Después, por una parte, tenemos que hacer por la otra parte, ¿eh? Por seguridad, siempre recomiendo que si hemos definido la liberación en un extremo, en el otro, también lo selecciono, vengo a definición de enlaces y le indico que quiero libre en la parte inferior. Entonces, fijaros que ya tengo un punto libre. Entonces, el programa, los puntos donde no diga nada, como está en auto, va a considerar que esa correa me fija el pandeo lateral en la parte superior o inferior, porque está en auto los dos, pero realmente en las que yo he liberado, esa correa no me impide el pandeo lateral, porque así lo quiero indicar. O sea, fijaros que hay dos maneras de definir puntos de arrastre lateral, para vigas equidistantes y vigas que no lo son. Vale. Y luego, para acabar el tema del pandeo, también en esta versión se ha habilitado, sobre todo va muy bien para las columnas, el poder entrar en la longitud de pandeo lateral, y también podemos seleccionar el coeficiente de alabeo o el coeficiente de momentos fuera del plano, ¿vale?, como 1, 0,5, como era posible en PowerFrame, pero ahora también en las columnas, donde en la base a lo mejor esta condición se cumple, pero no en la parte superior, podemos definir el 0,7. Con esto podemos mejorar un poco la verificación del perfil. Luego el parámetro C1, si ponemos en calcular automático, es lo que os he comentado antes, que en cada combinación se va a calcular de una manera exacta en función de los puntos de arrastramiento y coeficientes de momentos, pero si por lo que sea queremos imponer un momento crítico, podemos definir un momento crítico por el usuario y ese será el momento de pandeo lateral, que podamos haber sacado de un fabricante o de otro tipo de cálculo, por modos de pandeo. Entonces son opciones que en PowerFrame no se podían imponer y ahora sí en Diamonds. Generamos una barra variable en madera. Voy a generar una línea. Y esta barra, lo que voy a indicarle que es una sección tipo, con el nombre que sea. Le indico que es una sección rectangular, variable, y le indico que la sección 1 tiene 200, 400, y la sección 2 lo que me va a cambiar es la altura, que tendrá 2 y seguirá con 200 de anchura. Si yo le indico que es un material madera, ¿vale?, fijaros que nos permite, hay una pequeña mala traducción yo creo, esto sería dirección del grano no, esto sería para acero, sería dirección de la fibra,
De aquí nos permite, en esa inercia variable, cuál es la dirección de la fibra de la madera. ¿Vale? Él, cuando haga la verificación del perfil, ya va a descomponer las fuerzas para calcular bien la resistencia y los fenómenos de inestabilidad en función del Eurocódigo 5. Entonces nos permite definir dónde queramos esa fibra, donde la se va a referenciar. No es una excentricidad geométrica, sino es donde definimos la dirección de la fibra. Y a partir de aquí podéis ver que cuando se calcule el perfil y se verifique los resultados, hay algún parámetro diferente que cambian ligeramente los resultados. Esto sería para temas de madera, ¿vale? Una modificación. Y para mí la modificación más importante en la madera, la modificación más importante, o la gran novedad que hay en Diamonds, no en la línea, esto sería en línea 0 puntos. ¿Okay? Una gran novedad es cuando vamos a la ventana cargas, ¿vale? Y queremos trabajar con una viga de madera o una estructura de madera, el PowerFrame tenía una limitación muy importante en un parámetro que se llama KMOD. ¿Vale? Este parámetro va en función de la clase de servicio, ¿vale? Que está definido en la normativa, en función de la humedad que hay, donde se ubica la estructura y algún parámetro más, y también en función de la duración de las cargas. Las cargas que tienen larga duración pues tienen un factor corrector KMOD más desfavorable que las de corta duración. Entonces el PowerFrame siempre aplicaba un mismo KMOD para todas las combinaciones. Entonces nosotros eso sabíamos que no era del todo correcto, porque había combinaciones que sí que era correcto, pero combinaciones que se aplicaba donde no, donde habían cargas permanentes o lo que sea. Bueno, pues ahora cuando nosotros venimos a combinaciones de carga, en la ventana cargas, en el primer icono, si trabajamos en madera, siempre nos va a preguntar la clase de servicio. Entonces fijaros que podemos definir una de las 3 clases de servicio definidas en la normativa, y a partir de aquí nosotros iríamos introduciendo los grupos de carga. Fijaros que en función del grupo de carga él sabe si es corta duración o larga duración. Y cuando se realizan las combinaciones automáticamente, si hacemos una estructura de madera, solo, voy a poner aquí una carga. Bien. Ya tengo esta carga. Bueno, esto de aquí no sé por qué sale un tramo pequeño, que me habría equivocado al modelar. Es igual, ¿eh? Lo dejo así. Y ahora intento hacer las combinaciones de carga. Y calculo la estructura. Y verifico acero y madera. Y fijaros que cuando vamos a diagramas y vemos si la barra cumple o no cumple por criterios de resistencia o pandeo, si pincho 2 veces, podemos ver que ha utilizado un factor de KMOD. Vamos a ver si lo vemos en algún punto por aquí. Aquí lo tenemos. En KMOD me aplica un factor de 0.9. ¿Por qué? Porque él ve que el KMOD a utilizar en la combinación que falla, que es la LUCF2, que la LUCF2 pues tendrá la combinación que sea, él detecta que el KMOD es 0.9. Entonces, en función de las cargas, él siempre nos va a corregir en cada combinación el KMOD y nos va a dar el resultado. Y también para el tema de la dirección de la fibra, estos son los resultados, aquí podemos ver, ¿vale?, un factor donde nos corrige por el tema inicial de la dirección de la fibra en inercia variable en madera. Bien, pues esto sería el punto más importante en madera para mí, que sería que el programa reconozca automáticamente en función de la clase de servicio definida el parámetro KMOD. Con esto ganamos mucho respecto al PowerFrame. Y bueno, también han habido mejoras en la verificación y la implementación de las fórmulas de resistencia y de pandeo que se utilizan para el Eurocódigo 5. Bien, pues esto ya, novedades en madera, novedades en hormigón armado. Las grandes novedades de Diamond son el poder trabajar con placas, losas, calcular las cuantías en las losas, también la fisuración, el ancho de las fisuras, el coeficiente de balasto, calcularlo automáticamente en losas de cimentación. Todo esto ya venía con las primeras versiones de Diamonds, porque realmente Diamonds ya nació con todo esto de hormigón. Lo que ha hecho es implementar las novedades de acero de PowerFrame. Pues las novedades en cuanto a cálculo de armado serían las siguientes.
ahora tenemos varios métodos. Si yo defino que esto va a ser... Si defino que es hormigón, si quiero hacer un cálculo de cuantías, ¿vale? Ahora tenemos varios métodos. Si venimos aquí al cálculo de armadura, le podemos definir el recubrimiento en cada parte, en cada lado de la sección, y antes el programa no nos dejaba escoger ningún método en el cálculo de las cuantías. Ahora sí. Ahora nos permite las partes a reforzar, que sea todo, superior o inferior, o izquierdo o derecho, donde va a colocar el armado, y también si hay esfuerzos axiles, ¿vale? Pues cómo se reparte, ¿vale? Hay tres maneras de repartir esa cuantía, ¿vale? En función de los parámetros que hemos definido. Hay opciones extra para el cálculo de armaduras en las vigas. Todo lo demás, el cálculo de fluencia del hormigón, el cálculo de la fisuración, el segundo orden para la fisuración, cálculos no lineales y el cálculo de placas y losas de cimentación. Quien esté interesado en esto, pues que nos lo diga y le podemos enseñar de manera particular lo que le interese, pero el programa pues permite hacer todos estos tipos de cálculo, pero a nivel de barras nos permite ya más opciones para la distribución de necesario. Y nos lo deja escoger, es importante. En esto sería para hormigón armado y tema de cargas y combinaciones. Hay algunas nuevas opciones en la definición de cargas, el nuevo generador de viento y el tema de subgrupos de carga. Antes de todo, para mí es importante retomar el tema de los grupos. A ver si tengo algún fichero. Es importante, cuando estábamos hablando de elementos físicos, ¿vale? Nosotros activamos esta pestaña, podemos ver en el gráfico, en la ventana de la izquierda, la geometría, y me voy a generar otra ventana con el entorno de cargas, ¿vale? Para ver lo que pasa en las cargas, en función del elemento físico y definición de cargas referenciadas al elemento físico. Esto es muy importante también para el trabajo con cargas, porque fijaros que lo que podemos hacer es lo siguiente. Si venimos aquí y tenemos cargas muertas, yo lo que puedo hacer, como hemos visto al inicio, es poder ver los elementos físicos, varios trozos de barra, referenciarlos a un elemento físico. También tiene un efecto en las cargas, porque yo en las cargas, imaginaros que tengo una carga trapezoidal y la quiero aplicar a lo largo de estas tres barras. Lo que pasaba en PowerFrame era lo siguiente. Yo seleccionaba estas tres barras, no podía agrupar por concepto de elemento físico. El problema es que si yo introducía una carga perpendicular trapezoidal, por ejemplo con valor 1 en un extremo y valor de 10 en el otro, perpendicular a la barra, lo que nos pasaba en PowerFrame era algo parecido a esto. Él no entendía que las tres barras pues se podían referenciar esta carga trapezoidal al inicio y al final. Entonces lo que teníamos que hacer es, antes de partir la barra, teníamos que aplicar la carga y luego cuando la partíamos el programa lo calculaba. Pero si había alguna modificación en los elementos intermedios, no se recalculaba bien la posición, algunas veces sí, bueno, no estaba muy logrado. Ahora sí, si nosotros queremos hacer este tipo de introducción de cargas y referenciarlo en el elemento físico, es muy sencillo porque solo seleccionando una barra con el Alt, seleccionamos todo el elemento, por lo que hemos explicado al inicio del elemento físico, pero ahora también para el tema de las cargas, fijaros que me permite poner una carga referenciada al elemento físico. No ha pasado esto, ¿por qué? Porque no tenía activada la opción de que aparece al final, vuelvo a repetir la orden, de referenciar esta carga a los elementos físicos. Entonces, con esta opción activada, ahora sí que esta carga, ¿vale?, se me hace como yo quería. Además, si cambio cualquier longitud de cualquier tramo, es decir, de las barras, cambio la longitud, pincho dos veces y le pongo que esto tenga 3 metros, fijaros que se me recalcula bien. Además, he sobrepasado la posición anterior. Si yo este punto lo muevo, lo quiero trasladar desde este punto a este punto, fijaros que la carga siempre se recalcula y se reposiciona bien. ¿Por qué? Porque está referenciada siempre al elemento físico. Entonces, cualquier modificación en la geometría, la carga siempre se me va a recalcular bien. Y en la otra opción, no. En la otra opción no sirve ya cuando se han partido las barras. Entonces, para aplicar cargas de este tipo,
la funcionalidad de elemento físico es básica para trabajar de una manera muy, muy cómoda. Esto es muy importante, una extensión de concepto de elemento físico también para la aplicación de cargas, y también lo que voy a explicar ahora es el tema de las combinaciones y el tema del viento. Bueno, pues el nuevo generador de viento, vamos a abrir un fichero. Ya sabéis que en PowerFrame teníais la opción, aquí tenemos la típica nave. Cuando vamos a la ventana cargas, ¿vale? Aquí tengo introducidas una carga permanente, también tengo introducida una carga de nieve. Las cargas en la parte derecha podéis ver dónde los símbolos, podéis ampliarlo de una manera dinámica, también la fuente, ¿vale? No tenéis que entrar en ningún menú de ampliar las cargas. Y las cargas de viento, ya sabéis que en PowerFrame teníamos que definir en los grupos de carga varios casos de viento, viento 1, viento 2, viento 3, viento 4, los que queríamos, y luego estos los teníamos que hacer incompatibles. Veníamos aquí y teníamos que hacer los grupos de viento 1, viento 2, viento 3 incompatibles. Esto se puede seguir haciendo así, se puede seguir trabajando, generando varios casos de carga con varios nombres y hacerlos incompatibles para el viento o para otro tipo de cargas, pero ahora el programa también nos permite no tener que hacer tanto trabajo y activar la ventana de varios casos por grupo. Es decir, lo que para mí sería el viento, solo va a ser un grupo de carga con el viento, y dentro de esta carga van a haber subgrupos. Por ejemplo, voy a hacer dos casos de izquierda a derecha y uno longitudinal, ¿vale? Y si los muñecos aparecen separados, quiere decir que van a ser incompatibles entre sí. Nunca el caso 1 se va a aplicar en el mismo momento que en el caso 2. Entonces, fijaros que solo tenemos la necesidad de hacer un caso de viento, no generar varios casos de viento. Con uno y con varios subgrupos, el programa ya va a hacer la misma combinatoria y nos saldrán menos combinaciones también. Bueno, pues fijaros que lo que voy a hacer es aplicar el viento. Además, voy a aplicar en la geometría, en estos puntos, un pórtico piñón, unos muros, unos pilares, perdón. Con la orden extrusión me va a ir muy bien porque en la cota 0 automáticamente quiero unas barras y estas secciones que acabo de generar he copiado las que ya tenía para ir rápido las pego. Bueno, pues fijaros, el tema del nuevo generador de viento, la gran ventaja es que nos permite aplicar cargas en el plano, en el mismo plano paralelo que sopla el viento, pero también nos puede aplicar cargas en el plano perpendicular y considerar el viento a 90, a 0, 80 grados, ¿vale? Todos los vientos. Entonces, ¿cómo funciona? Fijaros, para un pórtico piñón lo podemos seleccionar entero, se va a aplicar con el mismo concepto pórtico a pórtico. Así tenemos la ventaja que si la nave no es paralela, de paredes paralelas, en cada pórtico vamos a corregir las cargas. Y luego si entramos en el generador de viento, tenemos varias normativas, seleccionamos el código técnico, la norma española, acciones en edificación, y fijaros que aparecen dos ventanas. La primera ventana es para el viento, donde genera presiones en el mismo plano donde sopla el viento. Es decir, si el viento va a 0 grados, estos son las barras que me van a resistir ese viento. Pero si el viento sopla en dirección perpendicular a este plano, es decir, a 90 grados, las barras que me van a soportar las cargas, para mí van a ser los pilares, no van a ser estos tramos. Entonces estos tramos de aquí los voy a desactivar. Entonces yo le indico que este es un pórtico. Quiero aplicar en el caso 1, 2, 3 y 4, y el caso 5, ¿vale? Quiero aplicar el viento de izquierda a derecha, los dos casos que hay siempre, de derecha a izquierda, y de adelante a atrás. Podría hacer de atrás a adelante y con más casos, pero con esto ya es lo básico. Y luego le indico que este pórtico, la posición que tiene es el pórtico piñón, entonces la posición con el pórtico piñón del anterior es 0, porque no hay ningún... y el pórtico de atrás hay una separación de 5000. Con esto el programa reconoce dónde está el pórtico, es decir, si fuera un pórtico que está situado a 10 metros, pondría 10 metros y pondría 5 metros con el delante o 6 metros con el delante. Fijaros que nos va posicionando el pórtico de estudio en el 3D. Es un pórtico que se aplica en 2D, pero siempre contempla los coeficientes eólicos del 3D. Entonces yo le indico que este es el pórtico piñón, 0, 5, la altura, la longitud total de la nave,
Si pongo 40, pues fijaros que se reescala el dibujo. Y además es lo mismo, ¿vale? La posición en el mapa eólico, ¿vale? La rugosidad del terreno, ok y ok. Bueno, pues fijaros que este generador de viento me aplica para los 5 casos de viento, ¿vale? Cargas en el plano, pero también cargas fuera del plano. Bien, pues aquí tendríamos típicas presiones y succiones que habrían. Bien, ahora vamos a introducir la carga en el segundo pórtico, ¿vale? Venimos al segundo pórtico y haríamos algo muy parecido, abrimos el generador y fijaros que ahora lo que le indicaré es que es un pórtico situado a 5 metros y tiene 5 metros con el otro pórtico de delante y 5 metros con el de atrás. Simplemente acepto y el programa ya nos va a generar el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4. Que sería el caso 5 sería el caso donde hay solo succión en el pórtico interior. Por el hecho de haber una carga de viento a 90 grados, los pórticos interiores pues tienen una succión. Bien, y así iríamos haciendo pórtico a pórtico, indicando cuál es la posición de ese pórtico en su 3D. Este sería un pórtico que está a 10 metros y se irían corrigiendo los coeficientes eólicos. Fijaros que el pórtico tercero tiene ligeramente cargas diferentes que el pórtico segundo. Y eso es por el tema de los coeficientes eólicos, que son un poco más grandes en los extremos que en las partes centrales. Pues esta sería la manera de trabajar las cargas de viento. Y fijaros que dentro de una carga total que se llama viento, hay unos subgrupos de viento que son las diferentes combinaciones, las diferentes hipótesis. Entonces, tendríamos esto, y ya pues si calculamos las combinaciones, elimino todas las combinaciones o las genero de nuevo. Aquí tendríais una novedad también, es que está más estructurado el tema de las combinaciones. Cuando las hemos generado, podemos abrir el desplegable de los grupos de carga y luego el desplegable de las combinaciones de resistencia y las de servicio. Pero no están todas en la misma ventana, están separadas por resistencia y por servicio. Entonces veríais que aquí se combina el viento con la nieve, pero el viento es una carga global donde ya se hace él la propia envolvente de los casos de viento, de los subcasos, y los combina con los casos de nieve. Entonces salen muchas menos combinaciones de las que salían en PowerFrame y es una manera más rápida a lo mejor de trabajar, porque no se tiene que definir incompatibilidades y es más automática. Pero se pueden trabajar de las dos maneras, ¿eh? Bien, y una vez ya tenemos esto de aquí, hemos explicado las novedades más importantes en cuanto a cargas y cargas de viento y subgrupos. Y ahora quedan dos cosas importantes, que sería el tema de representación de diagramas, ¿vale? Fijaros que si este cálculo, genero el cálculo, fijaros que cuando generamos el cálculo, el programa nos pregunta la división de elementos finitos que queremos hacer. Si tenemos placas, pues la dimensión del tamaño máximo y mínimo, en este caso no tenemos placas, y si tenemos barras, internamente el programa en cuántos elementos lo trata. Bien, podéis tener tranquilamente 4 o 5 elementos y las estructuras en forma de cercha hasta menos, porque solo trabajan a tracción y a compresión. La velocidad del cálculo varía mucho en función de eso. Entonces, estructuras donde no requiera gran número de elementos finitos por barra, porque solo trabajan a tracción y a compresión, en el caso de cerchas, podéis bajar esta resolución y el tiempo de cálculo será la mitad o menos. Y si tenéis vigas que trabajan a flexión, a lo mejor con 4 o 5 elementos sería suficiente. Fijaros que si vais aumentando el número de elementos, la resolución no cambia mucho. Entonces, podéis ver el resultado más óptimo. Entonces calcularíamos los esfuerzos, iríamos a diagramas. En este caso estaríamos viendo los resultados. Por ejemplo, vamos a activar los resultados de momentos y unas novedades. Si selecciono este pórtico y oculto lo demás, fijaros que de una manera dinámica podemos retocar la escala, el decalaje del diagrama. Yo puedo venir a resultados y de manera dinámica hacer el decalaje mayor o menor y también la fuente. Y ya no tenemos que entrar en ningún menú para retocar todo esto. Es una manera muy gráfica y también lo que nos permite el programa es seleccionar una barra o un conjunto de barras, una cosa que no tenía PowerFrame, y es entrar en esta pestaña, ver resultados detallados, y aquí podemos reseguir al milímetro, ¿vale?, el valor de ver los diagramas de momentos. Por ejemplo, podemos decir que queremos ver los esfuerzos a 3 metros. Pues a 3 metros nos va a indicar
qué momento flector hay, qué cortante, qué axil, qué torsión. Y también un menú importante, no, en este caso, no, que sería lo que nos indica. Perfecto. Entonces podemos reseguir a lo largo de toda la barra y ver el valor de momentos, deformaciones, verificaciones, de una manera muy exacta. Esto en PowerFrame no tenía esta herramienta y era un poco complicado saber un punto específico qué resultado tenía. Y luego también es importante, cuando nosotros verificamos la estructura, fijaros que podemos verificar todos los elementos o solo los elementos seleccionados. Entonces, si yo selecciono estas barras y quiero rápidamente solo ver la verificación, ahorro mucho tiempo de cálculo porque verifico solo los elementos seleccionados. No es necesario verificar toda la estructura. Y rápidamente puedo ver si este pórtico me cumple o no cumple, y luego ya iré a verificar correas, pero ya no pierdo tiempo de cálculo en verificar todo de un pórtico central. Además, también hemos aumentado mucha rapidez en verificación, porque fijaros que cuando verificamos toda la estructura, por ejemplo en este caso, verificar todos los elementos de la estructura, ahora puedo activar un filtro de combinaciones, es decir, las combinaciones de carga que me generan pocos esfuerzos, las puedo eliminar, no eliminar, siempre estarán en el programa, pero las puedo congelar para que no me formen parte de la verificación del perfil. Entonces yo le puedo indicar, según un criterio, que todas aquellas combinaciones donde el momento flector sea el 95% del máximo que ha visto en cualquier combinación, de la peor como es, no me la entre dentro del grupo de combinaciones a verificar, porque son combinaciones que no me van a dimensionar la estructura. Entonces con esto gano tiempo de cálculo. Puedo activar o no activar este filtro y con un valor global. Por ejemplo, con esto el programa verifica mucho más rápido porque todas las combinaciones donde generan pocos esfuerzos no me entran dentro de las combinaciones que verifica el programa. Entonces ganamos mucho tiempo de cálculo, mucho tiempo, sobre todo en los estados iniciales donde estamos probando varias soluciones constructivas. Entonces en diagramas podemos ver la verificación de resistencia, verificación de pandeo y siempre pinchando 2 veces en un elemento podemos ver las verificaciones. También comentar que las verificaciones de las barras han mejorado. Primera, por la nueva definición de longitudes de pandeo lateral. En vez de definir longitudes, definimos puntos de arrastramiento, con lo cual hay un parámetro muy importante, que es el parámetro C1, que se va calculando en cada combinación de una manera correcta. Con esto ganamos mucho. Y luego también en las fórmulas de interacción, algunos coeficientes que PowerFrame les costaba un poco calcular y tomaba algún valor conservador, aquí son ya valores un poco más exactos, ¿vale? Las verificaciones de resistencia y las de pandeo. Es importante ver los diagramas, el tema de los decalajes, ¿vale? El tema de los resultados detallados y todo lo demás pues es muy parecido a PowerFrame. Lo importante es que está un poco más bien estructurado porque si quiero ver los momentos flectores, le puedo indicar al programa que los momentos flectores los quiero ver de un grupo de carga en especial y luego decirle qué grupo de carga es, nieve, cargas muertas, no amplificadas, pero también le puedo indicar que quiero ver una combinación de resistencia. Y dentro de las combinaciones de resistencia puedo tener otro subdesplegable donde puedo ver cada combinación, ¿vale? Los resultados de esa combinación. Y si quiero ver la envolvente, de una manera muy clara, veo que arriba es envolvente. Entonces esto en PowerFrame teníamos que saber que la de arriba de todo era la envolvente. Aquí no, aquí ya nos indica claramente que estás viendo los momentos flectores de las combinaciones de resistencia envolventes. Y estás viendo el gráfico de lo que has dicho. O los momentos flectores o los cortantes, ¿vale? De las combinaciones de resistencia de la combinación 3. Entonces, ves de una manera más clara qué esfuerzos estás visualizando. Lo mismo con las reacciones. Podemos ver las reacciones de manera separada, vertical que la horizontal. En PowerFrame siempre nos aparecían las 3 y nos molestaba mucho porque no se distinguía bien los vectores. Ahora no, ahora podemos ver las 3 flechas por separado. Ahí le podemos cambiar el decalaje, ahí también el símbolo y la carga, la fuente, de ver la dirección y el valor. También hay un cálculo, una verificación, ¿vale? Una verificación de estabilidad. Muchas veces el programa nos interesa ver si la suma de las acciones son igual a las reacciones. Pues aquí tenemos una nueva opción que es la verificación del equilibrio y aquí nos va a indicar para todas las combinaciones que ha realizado el programa la suma de las componentes en las cargas verticales, horizontales y perpendiculares y la suma de las reacciones. Entonces podemos ver que en cada combinación se consigue
una suma de estabilidad, una estabilidad porque la suma de acciones son igual a la suma de reacciones. Aquí tendríamos una verificación de estabilidad, que normalmente esto lo hacíamos de cabeza, o mirando reacciones, pues esto ya lo tendríamos de una manera directa. A ver. Aquí me preguntan si se hace el cálculo de las correas frente al viento. No. Siempre el generador de viento lo vamos a aplicar encima de los pórticos, si queremos utilizar el generador. Si queremos utilizar, poner la carga en las correas, no hay más remedio que introducirlo a mano. El programa está preparado para en cada pórtico introducir las cargas. Fijaros que nosotros no modelamos todas las correas, sino las correas que forman parte de la estructura primaria del arrastramiento. Todas las correas normalmente para hacer el cálculo de la estructura nosotros no las ponemos, más que nada por eso, porque tenemos más facilidad en el cálculo de la aplicación del viento. Bien. Y bueno, esto sería en cuanto a resultados de reacciones, también por colores, y también indicar que tenemos muchas opciones, ¿vale? En la ventana de diagramas, en la tecla I, de cómo configurar el escalado. Tenemos varias opciones para ver escalas automáticas, escalas manuales, los colores. Todo esto también se puede modificar y grabar una configuración de usuario, si se desea. Vale. Y antes de esto respondo a una... A ver, mejoras en representación, mejoras en resultados detallados, ya lo hemos visto. Magnificación del decalaje. Y la memoria de cálculo, ya hemos visto antes que en la memoria de cálculo podemos introducir una información adicional que antes no era posible, como el índice de la memoria, que nos haga una memoria más estructurada, con un índice, el logotipo de la empresa y también inserción dinámica de imágenes 3D. Es lo que hemos visto antes también. Entonces, venimos al Diamonds, aprovecho ya estos resultados de la estructura. Por ejemplo, yo lo que le puedo indicar es imprimir una memoria de cálculo, un gestor de informes. ¿Vale? Lo que hemos visto antes era poder introducir una planta, un alzado o una imagen 3D, ¿vale? Donde yo puedo entrar de manera dinámica a la lista y rotar como a mí me interese, con la información que yo quiera. Y a partir de aquí vamos a introducir, pues, por ejemplo, una tabla de contenidos, ¿vale? Que sería el índice, y luego pues podríamos insertar todos los datos datos de perfiles, datos de material, datos de las cargas, si queremos ver las imágenes de las cargas, las combinaciones de carga, si queremos ver las deformaciones para un grupo de carga o para un estado envolvente de servicio, deformaciones verticales a lo mejor, ¿vale? Envolvente del estado de servicio. Si queremos ver en forma de valores la verificación y luego resultados detallados, pues también, si queremos ver esfuerzos para estados límites últimos, la envolvente, momentos flectores también, y la verificación, también resultados. Entonces, todo lo que vamos añadiendo podemos previsualizar, activar el PDF, porque no nos dará ningún problema, previsualizamos, y aquí tendríais, pues, ahora nos vamos a ver, de la estructura entera o la seleccionada, podemos hacer solo de un pórtico, ya lo hemos visto antes, pues podemos visualizar la memoria . Hay un par de preguntas también, ahora las voy a responder. Vale. He hecho una memoria de cálculo de toda la estructura, entonces siempre tarda un poco más. Vale, pues aquí tendríais el índice, ¿vale? Con todos los puntos que hemos sacado para hacer la memoria de cálculo, el logotipo de la empresa, lo tenemos abajo, lo podemos posicionar en otro lado, y luego, pues, una vez pasada la información del índice, tendríais la información que hemos dado con la imagen 3D o 2D del pórtico, apoyos, secciones, ¿vale? Materiales, resultados, las cargas que hemos introducido en el modelo, y luego también, pues, de manera gráfica o de manera en forma de listados, los porcentajes de resistencia y las verificaciones de resistencia y pandeo de cada una de las barras, ¿vale? Fijaros que vamos pasando página y tendríamos, pues, el resumen de resultados o los resultados detallados
con toda la formulación que hay detrás de cada barra.